A continuación tenemos la ponencia. Podéis, Rafael, podéis veniros ya y lo vais instalando si queréis, para que vayamos en hora, que siempre es bueno. Tenemos a Rafael Fernández y a Fernando Hidalgo, compañeros de terapia urbana, y que nos van a estar contando algunas de sus propuestas. En este caso el tema se llama tecnologías de naturación urbana, ¿vale? Nos van a estar contando un poquito qué es lo que están haciendo con elementos verdes, elementos vegetales, naturaleza orgánica viva y la adaptación a nuestra envolvente. Ya os dejo. ¿Tenéis esto funciona? Sí. Perdonad, aquí me hacen una pregunta del sistema TECON industrializado y creo que es interesante comentarlo en un minuto. Porque a veces en las escuelas de arquitectura esto... ¿Qué te pasa? Tela. Cuando hablo del solar de Calón, ese concurso de arquitectura bioclimática que se hace, eso para mí son viviendas bioclimáticas para pitufos. A ver si nos entendemos. Está bien. Pero la solución, la problemática está en la vivienda y en la vivienda social. Y hay que hacerlo plurifamiliar. Cuando estoy diciendo que utilicemos una tecnología, y a lo mejor aquí, por la premura de terminar, me lo he olvidado en el tintero, de hacer viviendas plurifamiliares en 5 plantas, sin pilares, en steel frame. Quiero decir que tenemos el DIT y el DAO, que está homologado, que estructuralmente lo tenemos desarrollado. Eso es como hay que tratar el desarrollo de envolventes, como el sistema SAF, como el sistema Babylon, con las certificaciones, no de espaldas. A mi despacho me llega mucha gente que me pide casas de piedra, casas en tapial, casas en paja. Yo vivo en una casa del 1400. Pero yo no lo hago esto para mis clientes. Porque luego me coserían a palos, ¿no? En casa del cliente no se experimenta. Se experimenta en los centros de investigación, el CIEMAT, en la universidad, en la industria. Cuando se pone en el mercado, hay que ponerlo ya probado. Y todavía así problemas vienen. Porque a cada proyecto, a la que te descuides, te cae una demanda. Eso es lo que hay que tener presente, ¿eh? Que no digo que no se puedan hacer en tapial y piedra. Se deben de hacer. Por desgracia, la normativa debería de contemplar esto. Entonces, ese sistema nos permite subir 5 plantas solo en estructura de paneles metálicos, con certificación homologación. Actualmente estamos ahora sacando para forjados colaborantes, en seco ya. Ya sin agua, sin cemento, sin lechadas, sin guarradas. Aún no lo tenemos. Estamos ya, en minutos. Muy amable. Vale, se escucha bien, ¿no? Bueno, buenos días. Mi nombre es Fernando Hidalgo, soy arquitecto como vosotros. Mi compañero Rafa Fernández, somos de la empresa Terapia Urbana, una empresa de base tecnológica de la Universidad de Sevilla. Nos dedicamos al diseño y la instalación de sistemas de naturación urbana, ¿no? Principalmente jardines verticales y techos verdes. Antes que nada, agradecer a la escuela la invitación a participar en estas jornadas y a todos vosotros vuestra asistencia, y espero que os resulte de interés lo que os vamos a contar, ¿no? Comenzará mi compañero Rafa hablando un poco acerca de tecnología de naturación urbana, techos verdes, y ya me incorporo yo al final para finalizar hablando de sistemas de jardinería vertical. Os dejo con Rafa. Bueno, buenos días a todos. También aprovecho para agradecer la invitación para compartir este rato con ustedes y nuestra experiencia. Yo soy miembro del equipo de terapia urbana y también soy profesor en la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola, donde doy clases de jardinería y paisajismo, ¿no?
Y bueno, lo cuento un poco a colación del origen de Terapia Urbana, ¿no? Terapia Urbana es una spin-off de la Universidad de Sevilla, una empresa que surge para trasladar algunas innovaciones e investigaciones en el campo de la naturación urbana, concretamente donde más trabajamos en el tema de sistemas de jardinería vertical. Y bueno, llegó el momento de plantearnos trasladar eso a la calle, al sector constructivo. Y bueno, ahí estamos lidiando con la situación actual, pero bueno, también es como un revulsivo para buscar nuevas alternativas tecnológicas. La Escuela de Ingenieros Agrícolas es un poco una de las olvidadas de la Universidad de Sevilla. Estamos en el campus o junto al campus de la Pablo Olavide y bueno, está abierta a que si alguno tenéis interés, tenemos 2 prototipos de jardines verticales funcionando allí en el hall de entrada a la escuela y en la puerta trasera, un sistema activo y uno pasivo, del que hablará ahora después Fernando, y cualquiera que tenga interés, pues tenéis las puertas abiertas, ¿no?, que es vuestra casa. Durante estas jornadas, pues seguro que habéis estado viendo y entrando en profundidad sobre conceptos muy interesantes, distintos tipos de envolventes, de materiales muy avanzados tecnológicamente, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los edificios, y hoy venimos a plantearos el uso de la vegetación como un elemento para crear o para combinarse con otros en la envolvente de los edificios. Aquí nos podríamos preguntar todos por qué usar vegetación frente a otras alternativas. Por un lado, al trabajar con un elemento vivo, sin duda es un reto, pero como veremos después, tiene una serie de beneficios que van más allá del que tienen a lo mejor otros componentes de los que habéis estado estudiando estos días, ¿no? Y bueno, la segunda pregunta que también vamos a intentar responder es cómo hacerlo, ¿no? Cómo incorporar esa vegetación a las fachadas, a las cubiertas de las edificaciones. Contextualizando un poco, nos encontramos en una situación cada vez más compleja. Los habitantes de la Tierra se van convirtiendo en urbanitas. Hay una progresión de estas que asustan, cuando se habla de que en el año 1800 un 1% de la población vivía en ciudades de más de 10.000 habitantes, en 1960 se hablaba ya de que un 20%, y las previsiones para el 2025 es que más de 2/3 partes, probablemente las cifras se han quedado cortas, van a ser poblaciones urbanas. Eso significa un gran reto a la hora de abordar los planes para garantizar la sostenibilidad de esa población, ¿no? Cuando miramos nuestras ciudades y el desarrollo en el que nos encontramos, pues bueno, podemos ver edificios con una arquitectura más o menos interesante, donde dominan materiales inertes, y más allá de un diseño más o menos bonito, empezamos a plantearnos dónde están las huellas o qué restos de vida, más allá de la presencia humana, quedan en los mismos, ¿no? Ya hablemos de modelos de alta densidad o de baja densidad, sabemos que esto está provocando desajustes con graves problemas de movilidad y, bueno, estamos en una espiral que nos hace plantearnos a todos qué modelo de ciudad queremos en nuestro futuro y qué papel le vamos a dar, por ejemplo, a la vegetación en las mismas, ¿no? Y aquí os lanzo una pregunta. ¿Es lo natural enemigo de lo urbano? Siempre, bueno, cuando se habla, por ejemplo, de los daños provocados por la vegetación en los edificios, algunas veces veréis imágenes de estas del templo de Angkor en Camboya. Son imágenes impactantes, alguno con suerte lo habréis visitado haciendo turismo, pero no podemos olvidar que esto es una manifestación de la naturaleza cuando abandonamos una ciudad durante 4 o 5 siglos. Es decir, si no hay mantenimiento, si no hay control ni previsión, puede llegar a pasar esto. Pero, afortunadamente, para eso está la tecnología y el diseño, para conseguir
componer y utilizar esa vegetación como un elemento constructivo más, ya sea ajardinando las fachadas o las cubiertas con techos verdes intensivos o extensivos, que es de lo que vamos a hablar a vosotros, ¿no? El modelo de ciudad-jardín, un modelo utópico de ciudad que recurrentemente sale un poco a nuestra memoria, proponía una coexistencia de esa actividad industrial, pero sin renunciar a la relación con la naturaleza. Me gusta siempre cuando hago alguna conferencia y hacemos un poco, elucubramos sobre el futuro, poner esta imagen que era una promoción de unas viviendas de 1930, donde se proponía la ciudad del futuro de ellos, de 1930, y donde, bueno, lo que nos vendían era una ciudad donde, a diferencia de su presente de entonces, dominaba la vegetación. Se disponían de espacios verdes y la naturaleza estaba muy implicada en el diseño urbano. Han pasado muchos años y todavía a veces es un sueño que parece inalcanzable, sobre todo en determinadas ciudades, ¿no? Hay un concepto que surge un poco a colación de todo esto, que es el de naturación urbana. Es una traducción, una propuesta que se hizo hace algunos años en la Escuela de Agrónomos de Madrid y que, bueno, poco a poco se está aceptando como una traducción del concepto de urban greening, que es el que se maneja internacionalmente, o enverdecimiento urbano, que no es sino una transformación o un intento de transformar los edificios y los espacios urbanos en biotopos, en ecosistemas, favoreciendo la conectividad mediante corredores verdes para lograr, bueno, pues una mejora de la calidad de vida. ¿Cómo? Pues mejorando la calidad medioambiental, mejorando, entre otras cosas, la calidad del aire, pero también cuando actuamos sobre los edificios, ya lo veremos, pues mejorando muchos de los parámetros que tanto nos preocupan a la hora de hablar de vivienda sostenible, ¿no? Esa naturación urbana, de forma más impactante, ahora veremos los distintos conceptos, la tenemos hoy por medio de los jardines verticales, de los muros vegetales, los techos verdes, pero también con conceptos nuevos como son los jardines de lluvia, ¿no? Para intentar hacer un saneamiento sostenible de la recogida de aguas, ¿no? ¿Y qué respuesta o qué soluciones nos plantea el uso de esa vegetación en la ciudad, ¿no? Nuestras ciudades, y de forma descontrolada, van acumulando una serie de problemas tras otros, ¿no? El fenómeno de isla de calor, contaminación acústica, consumo disparado de energía, mala calidad del aire, problemas de gestión hidrológica, un uso adecuado de todos los recursos que la vegetación nos lleva, ¿no? Y nos regala, nos permitiría, pues, es una mitigación, una respuesta que, combinada con otras soluciones, no se trata de ser un extremista, de decir, bueno, pues la panacea y la vegetación no lo va a solucionar todo, pero sí en combinación con muchas de las tecnologías que habéis estado escuchando hoy y de las que seguro tenéis conocimiento, todo en conjunto nos puede dar una respuesta muy inteligente y muy adecuada a estos problemas, ¿no? Consiguiendo, pues eso, la mitigación de esos problemas, incluso la solución de muchos. El problema muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, en el contexto de crisis que tenemos ahora, es el coste, ¿no? El coste y hasta qué punto se puede abordar, porque para que muchos de estas actuaciones tengan un impacto real en la ciudad, tenemos que abordarlo en un plan global, ¿no? Y hasta qué punto nuestros municipios pueden hacerlo, ¿no? Hay imágenes como esta que nos hablan de un fenómeno que estamos estudiando precisamente nosotros en el departamento, que hemos llamado el efecto viral verde, ¿no? El efecto de contagio, donde a lo mejor una actuación significativa con un fin muy didáctico y bien explicada de la población nos puede ayudar a crear una serie de sinergias, a que esa sea la primera de una serie de actuaciones paralelas para que al final consigamos transformar nuestra ciudad en un concepto muy diferente. Estas imágenes nos las regala Louis Suitain en su concepto de la ciudad vegetal, que es un arquitecto y visionario belga al que todos os invito a que exploréis porque
pues bueno, es pura belleza y pura tecnología. ¿Qué tipo de proyectos se abordan en la naturación urbana, ¿no? Por un lado, pues los aspectos más tradicionales de creación de zonas verdes, parques y jardines, las alineaciones de arbolado, las vías verdes que favorezcan esta interconexión de las que habíamos hablado, silvicultura urbana, agricultura urbana, permacultura como un concepto holístico global, las recuperaciones solares, degradados e incluso los jardines de lluvia, ¿no? Que bueno, con el impacto y el cambio climático que tenemos ahora y los periodos de lluvia intensa también son muy importantes. No en todas las ciudades y bueno, cada vez menos podemos permitirnos el lujo de establecer grandes superficies. Esto es algo del pasado, pero aún así, bueno, la interconexión de los distintos micro o macro espacios verdes de nuestras ciudades pues nos va a generar muchos de los beneficios que hemos ido hablando, ¿no? Que además pueden integrar pues distintos espacios y, como no, elementos acuáticos que también en el ecosistema urbano pueden ser muy importantes. Esta imagen me gusta porque es un símbolo, este es el barrio de Miraflores en Lima, en Perú, y es símbolo cómo realmente el establecimiento de una zona verde y el cambio en la configuración urbana puede ser toda una revolución para una ciudad y un motor de desarrollo económico. Muchas veces el reto en muchas de nuestras ciudades es que el crecimiento deja dentro de la ciudad espacios forestales que hay que gestionar, ¿no? Pero que más allá de ser un problema se puede convertir en un pulmón verde, en un regalo. Algunas imágenes de esos jardines de lluvia de los que hablábamos y, bueno, algunas imágenes de esas vías alineadas, alineaciones de árboles. Esta imagen también es muy interesante de ver cómo con recursos similares podemos buscar un doble objetivo. Es una alineación de muchos kilómetros de arbolado en el sur de África, donde se plantaron una alineación con árboles frutales. Por un lado, ha significado un auténtico refugio de sombra para toda la gente que deambulaba todos esos kilómetros entre unas poblaciones y otras, y luego a la vez es una fuente de suministros disponibles y gratis para toda la población, ¿no? El factor multiplicativo de cuando hacemos una buena gestión. Las vías verdes. También en estas tecnologías, y ahora lo veremos también, por ejemplo, con los techos verdes y los jardines verticales, nos puede dar entre los beneficios el tema de la producción de alimentos. Estas son imágenes en La Habana, ¿no? Donde, bueno, como ya se le están acabando los espacios y los solares, también se están planteando el cultivo de alimentos directamente en las fachadas y en las azoteas, ¿no? Que es algo también, una corriente ahora de hacer todos los huertos en las azoteas, que está un poco de moda. Las vías de circulación en su tramo urbano también pueden ser naturadas, tranvías, y por qué no, si hacemos una actuación tan emblemática como esta, que también sabemos que está ahora de moda, ¿por qué no aprovechar para hacer una alineación de arbolado y donde el clima lo permita, que no es aquí, por ejemplo en Sevilla, hace una plantación como en este caso de césped, ¿no? Pero bueno, aquí, por ejemplo, está fuera de contexto. En algunos lados esas alineaciones se convierten también en un nuevo corredor verde y un auténtico pulmón. A veces llevado al extremo, esto es una actuación que se hizo para el Congreso Mundial de Techos Verdes, con carácter efímero en Londres, pero que, sin embargo, en países como en Suecia, como en Dinamarca, incluso en algunas ciudades de Alemania, es incluso real, ¿no? Donde se establecen los techos verdes en las marquesinas de los autobuses, ¿no? Es una imagen del parque lineal del High Line de Nueva York, también como un ejemplo. Estaría medio camino incluso del tema de cubiertas jardinadas, porque, bueno, después de un debate intenso y donde hubo una participación ciudadana importante, se tomó la decisión de reciclar esa estructura del pasado y convertirla en un elemento lineal inédito. Bueno, esto es lo que nos gustaría mucho a nosotros, convertir directamente natural nuestros coches y usar esos maravillosos carriles bici que afortunadamente en nuestra ciudad van floreciendo, ¿no?
Y llegamos a la parte que más les va a interesar a ustedes, ¿no? La naturación de los edificios, los techos verdes y los jardines verticales. Yo hablaré un poco de los techos verdes. Aquí tenemos un ejemplo de los techos verdes de mayor superficie en Canadá, en una zona noble del puerto, donde vemos unas configuraciones, unos diseños que tienen un impacto enorme y que han tenido gran éxito. Bueno, cuando hablamos de este tipo de tecnología, a lo mejor a nuestra mente viene esa memoria o ese subconsciente colectivo, pues esa idealización de los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? En este grabado que hizo Van Heescher. Ahí hay una combinación de cultivo en terraza, de cultivo en techo verde y también de plantas colgantes. La tecnología de los techos verdes, la actual, pues bebe de la fuente de un uso tradicional y de una disposición en las cubiertas de las edificaciones en zonas de clima extremo, ¿no? Porque tanto en el norte de Europa, en este caso en Islandia, pues Dinamarca, Suecia, había esa tradición de poner una capa de sustrato que de forma natural o de forma provocada se colonizaba con herbáceas, mejorando el aislamiento térmico y, de forma a lo mejor no imprevista, también la integración en el paisaje. Pero también en algunas poblaciones de África, en las zonas más calurosas, se utilizaba la disposición del sustrato sobre las cubiertas con el mismo objetivo de aislamiento térmico, ¿no? Inspirado en esos jardines de Babilonia, en el 95, Emilian Bass propone su impactante Across en Fukuoka, que fue un edificio que supuso una revolución también por esa combinación de las cubiertas ajardinadas con los jardines verticales. Viajando un poco por esos ejemplos de esa incorporación en la arquitectura, nos encontramos el bosque en espiral de Hundertwasser, también otro visionario de la integración en la arquitectura de la vegetación, donde vemos un jardín incorporado en las cubiertas de este edificio, en este caso un techo verde intensivo con arbolado. Aquí vemos un detalle donde, bueno, pues alrededor del patio central se van disponiendo una serie de jardines, algunos de carácter privado, otros de carácter comunitario, ¿no? Hasta constituir, bueno, un auténtico vergel. Como contrapunto a esos techos verdes intensivos, nos encontramos los extensivos. Esta imagen es del primer jardín botánico que se creó y se constituyó totalmente sobre cubierta. Está en Malmö, en el sur de Suecia, cerca de, bueno, también es donde está el puente que conecta, el Øresund, que conecta con Copenhague, y es un jardín botánico donde, bueno, pues se han estudiado y se siguen estudiando. Tuve la suerte de hace 3 años hacer una estancia de investigación allí, pues las distintas tecnologías de techos verdes, los distintos materiales, vegetación y, bueno, cómo extrapolarla, y ese es el gran reto, a lugares con un clima muy diferente, como es el nuestro. Y es donde a menudo se han cometido los grandes errores, ¿no? Porque un techo verde que funcione en Alemania fantásticamente no tiene por qué hacerlo aquí. De hecho, normalmente no funciona. Aquí otro ejemplo, en este caso el Parque de Millennium de Chicago, que es a nivel del, bueno, en el paisajismo otro de los emblemas de las nuevas grandes proyectos, donde, bueno, casi todo el parque realmente es una gran cubierta ajardinada y donde encontramos algunos elementos que te hacen olvidarte de que está sobre estructura, sobre estación de ferrocarril, aparcamientos y todo. Continuando por esta senda que nos va llevando a distintos ejemplos, esta vivienda de Peter Betz en Suiza, cuando se lo enseño a mis alumnos y les digo, bueno, ¿a qué os evoca? Nos encontramos desde quien nos recuerda o nos dice que parece Hobbitown, ¿no? De la casa de los Hobbits o lo de los Teletubbies. Pero bueno, aquí vive gente y llevan viviendo ya más de una década. Y hace poco salió una entrevista con los
la gente que vivía allí preguntando, bueno, sus viviendas son muy conocidas, han salido en muchos libros de arquitectura, pero cómo es el día a día, ¿no? ¿A qué problemas se enfrenta uno cuando vive en una vivienda tan ejemplar? Tienen problemas de humedades, de falta de luz. Y curiosamente el gran problema en el que coincidían todos es que en verano las ranas que hay en el estanque hacían demasiado ruido, ¿no? Yo no sé vuestras casas o dónde vivís vosotros, pero supongo que todos nos enfrentamos a problemas bastante más graves y de más difícil solución que ese en el día a día de nuestras casas, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos tan emblemáticos como en el Museo de Ciencias de la Academia de California, donde de una forma bastante singular se han establecido esas cubiertas ajardinadas. En España también tenemos techos verdes. No tenemos mucho, es una tecnología que a pesar de que se va luchando desde hace tiempo, cuesta introducir, pero bueno, tenemos poco, pero como se suele decir, tenemos algunos de los más grandes del mundo, ¿no? En la Expo Zaragoza se utilizó, bueno, pues y yo creo que muy acertadamente se aprovechó el evento para hacer un poco un ejercicio de exposición de las distintas tecnologías, de la coexistencia además tan positiva con el establecimiento de paneles solares y bueno, las distintas posibilidades que con gramínea y combinación de distintos tipos de techos verdes. En la terminal T4 de Barajas también es un espacio donde bueno, se instaló una de las cubiertas jardinadas más grandes del mundo, es algo que no lo sabe la gente porque entre otras cosas es difícil de ver, solo cuando está llegando uno por carretera hasta Barajas. Y la ciudad del Santander, en Boadilla del Monte, supuestamente, por lo menos tal como lo decían ellos, creo que ya la ha superado un edificio industrial en Estados Unidos, es el conjunto, digamos, forma la cubierta jardinada más grande del mundo, en combinación de techos verdes intensivos y extensivos. Estas son imágenes sacadas del Google porque, bueno, por temas de seguridad y tal, pues es difícil poder sacar imágenes incluso promocionales, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué instalar techos verdes, no? Pues bueno, os planteo aquí, tampoco nos vamos a parar en todo, una serie de beneficios, ¿no? Algunos beneficios son, digamos, beneficios más o menos intangibles o tangibles, pero a nivel de la comunidad, a nivel urbano, pero hay beneficios directos que van a los propietarios, ¿no? Por ejemplo, uno de los más interesantes es que alarga la vida útil del aislamiento del edificio. Lejos de darnos problemas, realmente al disminuir las variaciones de temperatura, el estrés al que se somete las cubiertas, precisamente va a haber una mayor durabilidad. Ahorro energético, mejora del aislamiento térmico, aumento del valor, aumento de la superficie verde disponible, depende del tipo de techo verde que tengamos, mejora y aumento de la biodiversidad en la zona, producción de alimentos, ya lo habíamos escuchado. Incluso en algunos países la principal razón por la que instalan techos verdes es porque es una herramienta muy poderosa para ayudar a regular el flujo de escorrentías. Cada vez tenemos periodos de lluvia, como decía, más intensos y realmente en vez de ir dimensionando cada vez más grande la red de saneamiento, ¿por qué no establecer este tipo de soluciones que nos ayudan a controlar esas avenidas de agua? Esta sería una estructura tipo de techo verde donde, como podéis ver, se hace mucho hincapié en el establecimiento de distintas capas que nos aseguren la estanqueidad, que nos aseguren que no vamos a tener problemas en el largo plazo con el crecimiento de las plantas, de las raíces, ¿no? Si un techo verde, hay muchas tecnologías en el mercado, realmente está bien instalado y se hace un adecuado mantenimiento, no tenemos que tener absolutamente ningún problema en el medio y largo plazo, ni con humedades, ni con penetración de raíces, ni con deterioro de la cubierta, ¿no? Aquí, bueno, uno de los factores clave, además de la elección, por ejemplo, del sistema de drenaje, la instalación con el sistema que tengamos en la propia edificación, es la elección del sustrato y de la vegetación. Y, como decía antes, uno de los digamos, de las barreras que nos hemos encontrado en España y en el Mediterráneo es que al principio se intentó directamente, sin filtrar nada, pues instalar los techos verdes tal como se estaban haciendo en Suiza, en Alemania, ¿no? Alemania es el gran desarrollador de esta tecnología. Y hubo fracasos muy sonados que
hicieron que el segundo intento fuera mucho más complejo, ¿no? Hoy día, bueno, pues gran parte de ese desconocimiento está superado o se está viendo superado afortunadamente, se está investigando mucho, se está viendo que hay un potencial enorme en la vegetación natural del Mediterráneo para asegurarnos o garantizarnos, a lo mejor es más difícil, pero sí para ayudarnos a tener un éxito en el establecimiento de esa vegetación, y debe ir de la mano de una buena elección del sustrato y, por supuesto, de un buen mantenimiento. Hay principalmente dos sistemas que son los que se instalan, la denominación de jardines extensivos, bajo coste, tienen muy poco grosor, pesan poco, con lo cual se pueden establecer casi en cualquier cubierta, y en el otro lado nos encontramos los sistemas intensivos, que realmente es la construcción con todas sus posibilidades de un espacio ajardinado, incluso con árboles. Pero, lógicamente, eso implica un mayor coste de instalación, un mayor coste de mantenimiento, tendrás más beneficios, serán más potentes, pero el coste hay que tenerlo en cuenta, y el peso de esa superficie también, no en cualquier edificio se puede integrar. Aquí en el Mediterráneo no hay recetas mágicas, pero nuevamente funcionamos con sistemas intermedios, semi-extensivos, semi-intensivos, donde se incorpora sistema de riego. Es otro de los puntos que ha empezado a garantizar el éxito del establecimiento. Al menos en verano, aquí, bueno, no lo podéis imaginar, en el sur, en todo el Mediterráneo, es necesario regar las plantas, aunque nos vayamos a plantas grasas y plantas muy resistentes, ¿no? Y bueno, las posibilidades de diseño son infinita. Aquí se ha dado una paradoja, yo siempre hago el símil. Es como si a partir de ahora todos nuestros parques y jardines se lo encargara yo el diseño a los que fabrican los tepes. Los tepes son los rollos de césped, ¿no? Si yo le contrato el que me haga el parque al que fabrica 2 tipos de tepes o 3, con cinodón, con grama, con gramón, pues su diseño de parque está muy claro. Si acaso me pondrá una alineación de árboles y todo lo demás va a ser su tepe y ya está. Aquí hay que diseñar, igual que se diseña en cualquier otro espacio, y hay que elegir cuál es la solución tecnológica más adecuada, y hay que currárselo. Y entonces realmente, porque con el mismo coste se puede dar un espacio sin alma y sin mucho interés, o podemos tener una cubierta jardinada muy interesante, no solo visualmente, sino a lo mejor potenciando todos los beneficios que estamos buscando, como por ejemplo generando biodiversidad, mejora del aislamiento térmico, el tema de retención de agua, en fin, todo lo que queramos, ¿no? Aquí, bueno, algunas de las características, no quiero tampoco enrollarme mucho, como han comentado, se colgarán estos PowerPoint en la web, y si alguno tiene más interés puede acercarse a nosotros y le informaremos de lo que se necesite, ¿no? Y bueno, nosotros estamos yendo un paso más allá, digamos, no hemos inventado la pólvora, es algo que se está trabajando en sacarle el máximo provecho a la instalación de estas cubiertas jardinadas, por ejemplo, con los denominados techos verdes activos, los que estamos trabajando junto a otra gente, donde, bueno, pues se aprovecha esa recolección del agua y su acumulación para, bueno, potenciar esa biofiltración, incluso esas posibilidades de reciclaje, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios y los principales argumentos para instalar los techos verdes, ¿no? Bueno, ahí ya cada vez aparece más. Hace 10 años el panorama era muy diferente. Estudios que empiezan a trasladarnos números reales. Por ejemplo, un estudio realizado en Japón hablaba de que un techo verde conseguía reducir el flujo de calor del edificio en verano en un 50%, ¿no? Bueno, aquí alguna gráfica, no me pararé mucho, simplemente hablar, por ejemplo, del efecto que os decía antes, de la reducción del flujo de temperatura, si comparamos el techo verde con el de referencia de 6 grados a 45 grados de fluctuación. Imaginarse el estrés al que estamos sometiendo nuestra cubierta con esto. En cuanto a ahorro energético, otro estudio, en Canadá, por ejemplo, hay un desarrollo importante, igual que en el norte de Estados Unidos, de toda esta tecnología, hablaba de que, bueno, pues se llega a ahorrar más de un 75% en el consumo de energía dedicada a climatización en primavera y en verano por la instalación de cubiertas ajardinadas en el edificio, ¿no? Pero claro, esto no es la panacea, como decíamos, ahí
que tener en cuenta cuál es el diseño de nuestra edificación. No es lo mismo un edificio de una sola planta que de 2 o de 3 plantas. Por eso hay que combinar estas soluciones con otras o, por ejemplo, con el establecimiento también de fachadas jardinadas, de jardines verticales para mejorar y completar la envolvente en nuestra edificación. En cuanto a la reducción de contaminantes atmosféricos, que bueno, es un beneficio a nivel de la comunidad, de la ciudad, pero es muy importante, ¿no? Se hablaba de que, bueno, una hectárea, en Chicago un estudio se hizo en profundidad, nos conseguía a reducir 85 kilos de contaminantes. Parece que no es mucho, pero estamos hablando de un 52% del ozono, de un 27% a nivel de dióxido de nitrógeno, un 14% de las partículas inferiores a 10 micras, que son las que causan muchos de nuestros problemas, por ejemplo, de alergia, y de dióxido de azufre, un 7%. Son cantidades muy importantes. También, aquí nuevamente hay que incidir que la vegetación debe ser elegida adecuadamente. No todas las plantas funcionan de la misma forma. Se ha visto, por ejemplo, que la arquitectura de la hoja tiene también un papel muy importante en ver cómo retienen algunas de esas partículas, ¿no? Concretamente las de inferior a 10 micras. Por ejemplo, la particular hoja, en este caso del junípero, atrapaba muchas más partículas que otra hoja en comparación. Con lo cual, a la hora de tener unos criterios para la selección de especies, ya no solo es la estética, ni tampoco la adaptación al clima y al tipo de techo verde, sino incluso los beneficios que queramos conseguir con la misma, ¿no? La reducción del ruido también es muy importante cuando se establece una cubierta, sobre todo con sonidos de baja frecuencia. Y bueno, pues os podéis imaginar, cuando está húmeda, en zonas cercanas a aeropuertos, incluso en muchos aeropuertos directamente se está estableciendo, en este caso en Frankfurt, ¿no? Y en este caso otra imagen más en Barajas. Esa reducción del ruido puede llegar a ser hasta de 40 decibelios, incluso en un extensivo, y en un intensivo hasta 50 decibelios. Si pensamos que cada 10 decibelios que reduzcamos se traslada como a una reducción del 50% de nuestra percepción, pues imaginarse el impacto que realmente tiene, ¿no? Y de forma muy rápida, visualmente, como comentaba, también esa retención del agua y esa puesta en disposición de la red de saneamiento un tiempo después es una de las estrategias más potentes a la hora de buscar un diseño sostenible de la hidrología en nuestras ciudades. La creación de nuevos espacios verdes, en este caso es la cubierta en un hospital para niños, donde establecen zonas infantiles en las azoteas de los propios hospitales. Es un programa que se está desarrollando en Estados Unidos. Recuperación de biodiversidad. Aquí vemos una imagen en un techo verde en Suiza, donde han aparecido y se ha favorecido posteriormente especies que estaban en peligro de extinción, una orquídea, curiosamente en las cubiertas de los edificios. Y, ¿por qué no?, también la producción de alimentos. A veces más funcional, como podríamos hablar en La Habana, o en este caso, un poco más fashion, esta es la cubierta de un hotel de 5 estrellas, donde, bueno, los clientes, aparte de pasear, viendo los huertos diseñados con un componente estético importante, incluso pueden elegir los vegetales que quieren que les cocinen ese mismo día en el comedor. Y bueno, hasta aquí mi exposición y os dejo ya con mi compañero Fernando. Gracias. Bueno, continuando un poco como os comenté al principio, yo voy a centrarme más en sistemas de jardinería vertical, tanto pasiva como activa, ¿no? Ahora os iré contando un poco en qué consiste la diferencia y cómo categorizamos nosotros ambos sistemas. Actualmente, el sistema de jardinería vertical entendemos cualquier tecnología de naturación de fachada que nos permite disponer un ajardinamiento en el plano vertical. No estamos hablando, bueno, encontramos en el mercado actualmente una gran variedad de sistemas, bueno, que a lo largo de la exposición vamos a ir desglosando un poco, y que en este esquema reducido en el pie de la diapositiva podéis ver, ¿no? Actualmente, cuando pensamos en naturación de fachada, a todos se nos viene un poco a la mente imágenes de este tipo, ¿no? En la que la naturaleza va cubriendo, bueno, muros o fachadas de edificios históricos, muchas veces por una colonización natural, pero estamos hablando de que en este momento en el mercado existen sistemas y tecnologías que nos permiten hacer una clasificación, por un lado, en sistemas de fachada verde o ajardinamiento de fachada,
y por otro muros verdes, o en inglés living walls o green walls, que son los más actuales desde que el botánico suizo Patrick Blanc patentara el suyo, ¿no? Dentro de esa clasificación de muros verdes distinguimos entre sistemas pasivos, que ahora veremos que se distingue entre superficiales y modulares, y sistemas activos o biowalls. Empezamos con las fachadas verdes, ¿no? Son los sistemas más básicos de ajardinamiento de fachadas. Históricamente han estado presentes en los edificios y consisten en una ocupación de especies vegetales, principalmente trepadoras o parras de vid, que crecen desde la base del terreno y se van enraizando directamente sobre la fachada. Como os podéis imaginar, esto acaba derivando en una serie de patologías y lesiones en el cerramiento, que es el origen de futuros problemas de humedades y demás, ¿no? Debido a esto y debido a que existen algunas especies que no tienen esa capacidad de adherencia, existen en el mercado sistemas de soporte que permiten facilitar esa adherencia de especies trepadoras a la fachada, ¿no? Mediante distintos sistemas de mallado o incluso de bloques que permiten que las especies se vayan guiando y agarrando a través de ellos. Este tipo de sistema tiene el inconveniente que tiene un crecimiento muy lento a lo largo del tiempo, ¿no? Son necesarios, estamos hablando de años, para cubrir superficie de fachada, que como veremos en los sistemas de muros vegetales, muros verdes, se consigue de manera instantánea. Vamos desde esos ejemplos más básicos o más elementales a ejemplos como este, ¿no? Del MFO Park de Zurich, de Burkhardt y Partner, en el que ese sistema de guiado se acaba constituyendo la misma fachada del edificio, ¿no? En el que se emplea una estructura metálica tensada y estructura metálica bastante potente que define mucho la personalidad del proyecto y en el que la naturaleza acaba adquiriendo un protagonismo bastante relevante, ¿no? Forma parte desde el diseño de la idea y la concepción, o sea que son sistemas que se han tenido en cuenta desde la concepción de ese proyecto. Pasamos a los muros verdes o living walls, inicialmente empezando por los sistemas pasivos. Se denomina sistema pasivo porque inicialmente consisten en un sistema de enverdecimiento de fachada que no se implementan con otro tipo de instalación, ¿no? Consisten en un sistema de fachadas jardinadas que nos permite disponer, mediante sistemas modulares o sistemas fieltro, que son los más habitualmente empleados, un sustrato de cultivo en el que se van a incorporar las especies vegetales, ¿no? El sistema fieltro, que es el diseñado por Patrick Blanc, consiste en una estructura de acero que se fija al soporte del edificio, la fachada, sobre la que se dispone un elemento impermeabilizante de PVC, de un espesor de unos 10 milímetros, ¿no? Fijado a esa estructura. Y sobre ese soporte de PVC se fija un elemento fieltro, que suelen ser láminas inorgánicas geotextiles, con unos bolsillos ya fabricados para alojar las especies, y en ellos Patrick Blanc se utiliza hidroponía, que consiste en un cultivo sin suelo. Él no considera o no incluye el sustrato en las plantas que coloca, lo cual obliga a mantener una vigilancia mucho más controlada del funcionamiento del jardín, ¿no? Como veréis, en nuestro sistema nosotros siempre empleamos un aporte de sustrato que nos garantiza tener un colchón de nutrientes y una garantía extra para garantizar la supervivencia del jardín. Eso por un lado los sistemas panel, pero existen en el mercado una gran variedad de sistemas modulares, ¿no? Que permiten disponer con módulos prefabricados basados en cultivo hidropónico o no hidropónico. La diferencia consiste en que unos, como acabo de comentar, emplean sustrato de tierra vegetal y otros elementos equivalentes como lana de roca o otro medio de crecimiento que únicamente absorben los nutrientes que se le aportan por la instalación de riego, ¿no? Entre esos sistemas, existen sistemas modulares de acero y de polietileno. Ahí hay una gran variedad de acabados. Este que vemos abajo de G-Sky consiste en un enfundado de un módulo de lana de roca con un elemento metálico que permite la colocación de las plantas en él, y luego se instala en un entramado fijado a modo de una fachada ventilada sobre la superficie de la envolvente del edificio, ¿no? Esa instalación acaba integrándose con una instalación de riego y fertirrigación necesaria para poder alimentar las especies
contempladas, ¿no? Los sistemas, tanto de fieltro panel como modulares, permiten instalaciones en espacios interiores de edificios. En este caso es necesario contemplar un aporte auxiliar de iluminación, porque no todas las plantas pueden subsistir en condiciones de iluminación deficiente, ¿no? Hay algunas que son más adecuadas, pero por lo general en las instalaciones de interior siempre vamos a tener que ir a considerar una instalación de iluminación auxiliar. O también instalaciones exteriores, ¿no? En este caso casi siempre es posible disponerlas sin alumbrado exterior auxiliar. En este caso que vemos en pantalla, vemos que se emplea un sistema modular. Los sistemas modulares habitualmente son precultivados en vivero previo a su instalación, lo que garantiza que el estrés al que se somete la planta no sea muy alto y las garantías de éxito de la instalación sean más elevadas. Lo que pasa es que, bueno, durante ese proceso de maduración del jardín, pues vamos a tener una temporada en la que quizá el jardín no luzca no disimule claramente esas uniones entre paneles modulares, ¿no? Existen, como os comentaba, en el mercado muchas empresas que apuestan por los sistemas modulares. En este caso son la empresa inglesa Biotecture, que emplea otro módulo similar, son todos bastante parecidos, con una envolvente metálica que incluye un medio de crecimiento de lana de roca. No es lana de roca literal como la que se emplea en los aislamientos y trasdosados, sino que tiene algunos componentes que garantizan el crecimiento de las especies y su capacidad de absorción de nutrientes y de riego. Otro ejemplo de resultado final de cómo esos sistemas modulares implementados sobre la fachada de un edificio pueden aportar pues un aspecto totalmente homogéneo, ¿no? Por hacer un esquema general de cómo se proyecta una instalación de este tipo, es necesario tener en cuenta, independientemente del tipo de sistema que vayamos a emplear, una serie de componentes en el sistema que, tienen que estar sí o sí, ¿no? Por un lado, partimos de una estructura soporte que puede resolver la impermeabilización en el mismo momento o añadirse con algún elemento auxiliar, que habitualmente se emplea en perfilería de acero o aluminio, más un panel de PVC o en algunos casos también malla metálica, ¿no? Como veréis que en nuestro caso, en nuestro sistema, el de terapia urbana. Sobre esa estructura soporte se suele disponer el sistema de sustrato, que ya hemos ido comentando. Pueden ser tanto hidropónicos, sin considerar aporte de tierra vegetal, o no hidropónicos, en lo que consistiría un cultivo tradicional de elementos colgados, ¿no? Dispuestos en vertical. Son pequeños recipientes maceteros dispuestos en esos paneles que nos ofrecen al final un resultado de superficie vertical, pero está realmente compuesto por pequeñas macetitas que van componiendo esos paneles, ¿no? Junto a la estructura y al sistema de sustrato es necesario contemplar una instalación de riego que se dimensiona en función de cada caso. Ese riego además tiene que considerar el aporte de fertilizantes y de nutrientes, porque las plantas, al estar dispuestas en un paramento vertical, no van a tener la misma capacidad que cuando están situadas en un parque al uso, ¿no? Por lo tanto, hay que controlar muy bien ese aporte de nutrientes y fertilizantes. Los sistemas más avanzados ya contemplan un sistema de control y automatización que permite que todas esas labores de mantenimiento periódico y de accionado de la instalación queden programados, incluso se puedan registrar mediante el uso de dispositivos alojados en servidores externos. Y en el caso, como comentaba, de que la iluminación no sea suficiente, pues habrá que contemplar una instalación de iluminación auxiliar para poder alcanzar los luxes mínimos requeridos para cada tipo de plantación. Y por último, el sistema vegetal, ¿no? Que es un poco la clave en la elección y diseño de este tipo de sistemas, en función de la ubicación, orientación, vientos predominantes, altura de la instalación, las condiciones de mantenimiento que vayamos a tener, pero siempre es muy importante tener un claro sentido de esa adaptación bioclimática del sistema, ¿no? Concretamente, nuestro sistema, el sistema que hemos desarrollado en terapia urbana, consiste, como podéis ver en este detalle que aportamos, en una estructura soporte que se fija al elemento fachada, en la que nosotros ya resolvemos la impermeabilización de ese soporte a modo de fachada ventilada. Empleamos un elemento, esto que se ve por aquí detrás, asemeja la
la chapa perfilada que nosotros utilizamos a modo de tabique pluvial para impermeabilizar el soporte de fachada y evitar condensaciones hacia el interior. Y sobre esta se fija el elemento de soporte del sustrato, ¿no? Nosotros empleamos un mallado atado a esa estructura principal que nos permite garantizar una resistencia y un comportamiento a nivel estructural del sistema mucho más adecuado que cuando empleamos sistemas modulares que, bueno, acaban condenando su unión a sistemas de clipado o atornillados que pueden ser más débiles. El sistema de sustrato que empleamos es un sistema multicapa inorgánico desarrollado también por la empresa, que denominamos fitotextil, y consiste en un conjunto de fibras inorgánicas que nos permiten garantizar la adecuada transmisión de los nutrientes y del riego, a modo de manta de riego, por toda la superficie de la plantación, ¿no? Dentro de ese soporte de sustrato se definen unos bolsillos, que luego veréis en unas imágenes de detalle que aportamos, en los que se alojan las plantas elegidas y seleccionadas, ¿no? Como veréis también, esas especies seleccionadas se eligen en función de unos criterios de ubicación y posicionamiento en la superficie del jardín. De esa manera, en las zonas más bajas consideramos las plantas que tienen unos requisitos de iluminación inferior y unos requisitos de humedad más elevados, que van a estar posiblemente mucho más cerca del depósito. Digo posiblemente porque no siempre el depósito de acumulación tiene por qué ir a los pies del sistema de fachada, ¿no? Es posible determinar un esquema de instalación en el que los componentes pues se puedan distribuir como mejor nos convengan para el proyecto, ¿no? Canalizando y conectando convenientemente cada una de las partes. Y finalmente, iba por la zona inferior, zona intermedia son especies con unos requisitos de iluminación medio, y en la zona alta son las especies que subsisten mejor con una necesidad de riego inferiores y un aporte lumínico más alto, ¿no? Aparte, digamos que ese es el detalle constructivo del sistema que vemos directamente, pero el sistema es más completo, ¿no? Y se compone de una instalación de fertirrigación que, como comentábamos al principio, es la encargada de aportar los nutrientes y el riego con la suficiente presión y caudal a todos los ramales de la instalación. Y que además consta de una serie de depósitos que luego veremos que van controlados por un sistema de automatización. Me salto el sistema hidráulico para volver luego sobre él. Ese sistema de automatización nos permite, reglado por un PLC industrial, tener un control automatizado de todo ese funcionamiento, ¿no? Incluso poder disponer de un sistema de alarmas que nos alerta de caídas de presión en la instalación de riego, de pérdidas de niveles mínimos en depósito y en definitiva aquellos parámetros que se consideran en función de cada instalación como críticos para garantizar la supervivencia, ¿no? El sistema hidráulico tiene cierta complejidad porque a la hora aparte de que el bombeo se dimensione como una instalación hidráulica normal de riego, sí es necesario tener en cuenta, en nuestro caso, al disponer de un cierto aporte de sustrato, de una instalación de filtrado que es crucial para garantizar el buen funcionamiento y de esa instalación de riego, ¿no? Como vamos a tener una instalación que contiene parte de sustrato, podemos tener problemas de obturaciones y demás, y ahí hay una importante carga de elementos que garantizan que eso no suceda, ¿no? Además también se emplean lámparas eso ya lo veremos en el sistema activo, ¿no? Las lámparas de ultravioleta no las utilizamos para el pasivo, pero bueno, son elementos que nos permiten reducir los índices de patógenos que puedan estar existentes en el agua. Y finalmente, ese sistema de iluminación fotosintética, que no es exactamente una lámpara de las utilizadas en las instalaciones de alumbrado corriente que podamos proyectar en cualquier edificio, sino que tienen unas características fotosintéticas adecuadas para el correcto crecimiento de las plantas, ¿no? Esta es una imagen de uno de los primeros prototipos que instalamos, de los que os hablaba anteriormente Rafa, que están instalados actualmente en la Escuela de Ingeniería Técnica Agronómica, en el campus de Olavide, pero pertenece a la Universidad de Sevilla. En este sistema pasivo se aprovechó para realizar mediciones de cómo el elemento de jardín vertical se interrelacionaba con el ambiente y con el aire interior de ese espacio, ¿no? Tomando, mediante unos sensores dispuestos en el local, las variaciones de temperatura y humedad
que se registraban en función de los ciclos de riego y de cómo se mejoraban las condiciones interiores, ¿no? Luego veremos que esto es precisamente uno de los principales beneficios que puede aportar los sistemas de jardinería vertical cuando se instalan en interior, ¿no? Algunos detalles de montaje, ¿no? Aquí vemos cómo se disponen esa perfilería vertical. Nosotros empleamos perfilería angular modificada para poder realizar esos anclajes con el elemento que nos garantiza la impermeabilización del soporte, y luego se lleva a cabo un sellado concienzudo sometido a un estricto control de calidad, porque constituye uno de los puntos críticos en este tipo de instalaciones, ¿no? El posible traspaso de humedades al soporte, lo cual está bastante minimizado con la existencia de una cámara ventilada en el trasdos, pero bueno, aún así se realiza un sellado conveniente para minimizarlo a todo lo posible. Sobre esa estructura nosotros disponemos una estructura mallada sobre la que ya luego fijamos ese sustrato inorgánico con los bolsillos y finalmente se disponen las plantas. Como veis, bueno, tiene un detalle constructivo muy similar al empleado en muchos tipos de fachadas ventiladas, ¿no? De los principales beneficios que ya he ido comentando algunos de ellos, ¿no? De los sistemas pasivos de jardines verticales, pues encontramos cómo ayudan, en cierta manera, a reducir el efecto de isla de calor que se da en los núcleos urbanos, ¿no? La instalación de este tipo de sistemas en las envolventes de los edificios garantiza que ese recalentamiento de los núcleos urbanos, debido a la masificación de materiales que tienen un coeficiente de albedo que facilita esa captación de calor, no sea tal, porque la planta tiene un sistema natural de autorregulación de su temperatura. Mediante la transpiración siempre se mantiene la temperatura ambiente, con lo cual conseguimos que nuestra envolvente, por lo pronto, no esté nunca más caliente que la temperatura exterior. Además, llevan a cabo una importante labor de producción de oxígeno, que en determinadas situaciones, hace poco lo vivíamos en Madrid, ¿no? Con serios problemas de contaminación aérea en las zonas más saturadas de tráfico. Los jardines verticales llevan a cabo una importante fijación de contaminantes orgánicos y esa producción de oxígeno, bueno, son beneficios ambientales que no pueden ser pasados por alto. Por otro lado, ya lo adelantaba Rafa, ¿no? Permiten adoptar, regulan el caudal de esas lluvias torrenciales que cada vez afectan más a las ciudades, ¿no? Provocando problemas en las canalizaciones de saneamiento y demás, porque permiten reconducir toda esa captación de agua y, en función del sistema, si así se diseña, puede incluso disponerse con un depósito de acumulación. Además, suponen elementos de conexión de esos biotopos o corredores verdes que ya adelantaba Rafa anteriormente, ¿no? Jugando a favor de esa protección y aumento de la biodiversidad, funcionando como refugio de invertebrados y de algunos pájaros. Y cada vez más estamos viendo que se están constituyendo como una auténtica alternativa a soluciones de agricultura urbana, ¿no? Las vertical farms, de las que cada vez se escucha hablar más y que ya desde la FAO se van apuntando como posibles estrategias de obtención de recursos alimentarios dentro de los núcleos urbanos. Permitirían optimizar lo que es toda la gestión y la recogida de esos alimentos que actualmente están en el campo y obligan a una logística importante, ¿no? Que también tiene un consumo de recursos elevado. Y en este caso se podría llevar a cabo un edificio que literalmente estuviera diseñado para cosechar, ¿no? Estos sistemas de fachada permitirían que eso fuera posible. Y bueno, lo ponemos en el último lugar, esa mejora estética que aportan, sin duda, pero en muchas de las ocasiones ese incremento del valor ornamental del edificio no juega al final, sino que juega como un papel muy relevante, ¿no? Especialmente en actuaciones singulares. Los sistemas activos, muros verdes sistemas activos, entendemos por ellos aquellos jardines verticales que, similares a los pasivos, se implementan con una instalación de ventilación y acondicionamiento, ¿no? Inicialmente fueron desarrollados por investigadores de la Universidad de Guelph, en Canadá, en torno al año 94, o sea que esto lleva ya bastantes años en estudio e investigación, y el esquema de funcionamiento del jardín consistiría en algo como este esquema que tenemos aquí, ¿no? A través del jardín, mediante una disposición de sustrato adecuada, y luego os contaremos cómo lo hacemos nosotros en el que hemos patentado con terapia urbana, se permite el paso del aire a través del sustrato,
vegetal, produciéndose un proceso de biofiltración. Esa impulsión está activada a través de un sistema de ventilación que la impulsa, ¿no? Para el resto del funcionamiento del jardín es similar al de un jardín vertical pasivo. Necesitamos una instalación de riego, una instalación de control, una instalación de iluminación. En este caso aparece un esquema de depósito en la base, pero también se podría llevar a cabo una recogida mediante una canaleta en la base y hacer esa acumulación de las aguas empleadas en el riego en unos depósitos situados en locales colindantes. Y bueno, lo importante en este sistema activo de los canadienses es que ellos lo emplean para reducir los elevados costes de climatización y ventilación a los que se ven obligados por los climas extremos que sufren, ¿no? Cada vez que tienen que renovar el aire en sus instalaciones de ventilación, pues se están enfrentando a temperaturas incluso bajo cero para que para atemperar requieren una inversión en consumo eléctrico, lo cual deriva en una emisión de CO2, y con este tipo de sistemas garantizan que las renovaciones necesarias dentro del aire interior pues se minimizan bastante, ¿no? Logrando importantes ahorros económicos y consiguiendo que este sistema pues incluso sea amortizable. Dentro de Terapia Urbana, como ya os comentábamos, nosotros con el vínculo que tenemos a nivel de investigación y desarrollo con la Universidad de Sevilla, ¿no? Nuestro departamento de I+D está formado por ingenieros de la Escuela de Ingeniería Técnica Agronómica y hemos llevado a cabo prototipos conforme a este esquema que vemos aquí arriba, ¿no? de instalación interior, un sistema que nos permite. Veis que el sentido de circulación del aire es al contrario de como lo planteaban antes en los canadienses, ¿no? Nosotros tomamos el aire de la estancia, que está viciado y recalentado, y lo hacemos de manera forzada pasar a través de un sustrato poroso, también registrado por Terapia Urbana, y nos garantiza que ese intercambio adiabático del volumen de aire con la superficie del jardín produce dos cosas. Aparte de la biofiltración, en nuestros climas y en nuestra situación climática podemos conseguir además una evapotranspiración que permite incrementar la temperatura. Esto tiene un detalle que hay que tener muy controlado, ¿no? Que es a nivel de psicometría cómo garantizamos que esa interconexión entre humedad y temperatura no provoca un ambiente que se sale de los rangos de confort. Eso ya viene definido en el RITE. Para eso, los sistemas como ahora veréis, están bastante controlados y monitorizados para en tiempo real ir teniendo una lectura de cómo se está modificando tanto el aire que entra como el aire que sale para poder adecuar el funcionamiento del sistema. Otra posibilidad de funcionamiento sería ubicando este jardín vertical en fachada, liberando una cámara detrás. En este caso, la captación del volumen de aire exterior en condiciones de verano, un clima seco, se haría a través del jardín. Con eso obtendríamos, igual que en el interior, un enfriamiento de ese aire, a la vez que una depuración, una biofiltración, ¿no? Que se produce gracias a las bacterias existentes en las raíces de las plantas. En núcleos urbanos cada vez se hace más. De hecho, estamos trabajando ahora con el estudio Hombre de Piedra en una solución de este tipo para garantizar que la captación de aire limpio, que siempre el RITE nos dice que cada vez que tomamos el aire de zona exterior lo podemos considerar limpio. Cuando estamos hablando de que tomamos ese aire en un entorno urbano bastante consolidado y masificado de tráfico, muchas veces esa calidad de aire no es la adecuada, ¿no? En este caso, estos tipos de sistemas pueden ser bastante acertados para garantizar una toma de aire limpio y fresco, lo que nos va a permitir trabajar con una máquina de clima a una potencia inferior. Todo eso se traduce en un menor consumo y una menor emisión de CO2, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo funcionaría esto, hemos traído uno de los esquemas que empleamos en una de las propuestas en las que trabajábamos y se puede observar claramente cómo la superficie del envolvente, la superficie exterior está en ella se sitúa el jardín vertical y libera tras de ella una cámara de ventilación en la que irían instalados los sistemas de captación y extracción, ¿no? Que a su vez esa conducción iría previo filtrado y tratamiento de ese aire y en combinación en función del sistema en función de cómo se coordine con el sistema de ventilación del edificio y de acondicionamiento, pues se llegaría a una distribución directa por estancias, ¿no? Para ver un poco esto en qué consiste, os he traído aquí un desarrollo cronológico de un sistema que actualmente está funcionando en un laboratorio de la Escuela de Ingenieros Industriales en La Cartuja. Aquí veis un poco cómo partíamos del local de laboratorio vacío, fuimos montando la estructura de costillas, ¿no? De acero galvanizado,
impermeabilizamos posteriormente el soporte. El sistema de constructivo es similar al empleado para el pasivo, simplemente que se libera una cámara mayor, por lo cual la estructura auxiliar difiere en algo, ¿no? Después se lleva a cabo un sellado preciso de todas las posibles uniones y puntos que pudieran dar algún tipo de filtración hacia el soporte. Finalmente vamos cubriendo, en este caso se optó por emplear un sistema de marcos metálicos modulares, que luego a la postre hemos visto que tampoco nos ha resultado muy interesante, por lo cual seguiremos con nuestro enfoque superficial, que nos garantiza una agilidad en el montaje y una facilidad a la hora de mantenimiento y demás. Una vez ya instalada la estructura, llevamos a cabo la fijación del sustrato fitotextil al soporte, que integra, como veis aquí, las líneas de riego con difusores de riego, goteros compensantes, ¿no? Autocompensantes, para garantizar la misma presión en todos los ramales del jardín. Finalmente, aquí está el proceso de la fase final, ¿no? Tenemos un vídeo con una concepción un poco casera, ¿no? Pero que nos permite ver un poco la evolución de cómo el proceso de plantación. No, tampoco cosa más, ¿no? En él el diseño se presta a composiciones en las que realmente sí se puede aportar, teniendo en cuenta esos criterios de composición, de disposición de plantas en función de sus requisitos de iluminación y aporte de nutrientes. Pues en este caso se llevó a cabo un diseño inspirado en las obras de un paisajista brasileño, Burle Marx, ¿no? Os recomiendo también que le echéis un vistazo, si acaso Rafa os lo escribe, pues yo no sabría escribirlo. Es un tío bastante consagrado en un paisajismo muy orgánico, en el que nos sirvió de referente a la hora de plantear el diseño, ¿no? En este caso se están llevando a cabo en este jardín una serie de mediciones tanto de las modificaciones ambientales que se están produciendo en el local de ensayo, como las condiciones del aire dentro de la cámara de ventilación y cómo se modifican al atravesar el jardín vertical. Aquí tenéis una imagen un poquito más de cómo ha sido el resultado final. Está en un estado inicial de plantación, progresivamente las plantas irán cubriendo, pero en este caso, al ser un sistema de jardín vertical activo, el índice de cubrición del jardín pues está planteado al 3 bolillos para garantizar una máxima captación de aire a través de superficie que no esté ocupada por las plantas, ¿no? Algunos detalles, ¿no? Como os comentaba, este sistema está regulado por un PLC industrial. Estamos trabajando con la empresa IDENER, que es otra empresa de base tecnológica con la que tenemos un acuerdo de colaboración, porque todo este planteamiento finalmente se registra en una plataforma tipo SCADA que nos permite automatizar y regular todo ese funcionamiento, tanto de ventiladores como de funcionamiento de bombas de depósitos de aporte de nutrientes, de medición de parámetros de temperatura y humedad y, al fin y al cabo, de humedad en el sustrato que nos permita alertar de cómo está funcionando. Aquí tenéis una imagen de cómo son esas tripas, esos canales de ventilación en los que también aparecen elementos de microaspersores para incrementar esa humedad relativa en la cámara que nos permita incrementar el enfriamiento que se produce. Y aquí un esquema de cómo funcionaría el sistema, ¿no? Regulado por ese sistema SCADA, los sensores instalados en el jardín permiten, mediante una gestión a través de un servidor externo, tener un seguimiento en tiempo real de cómo va evolucionando esa instalación. Sabemos que tiene cierta complejidad. Nosotros, junto con IDENER, hemos llevado a cabo un desarrollo ex novo de lo que es el software y el sistema para intentar abaratar costes y reducir, porque actualmente en el mercado existen plataformas de regulación y control, pero que tienen un coste, la verdad, bastante elevado. Respecto a los beneficios de los sistemas activos, aparte de todos los que pueden aportar los sistemas pasivos, los sistemas activos inciden de una manera más potente en el consumo, la reducción del consumo de energía en cuanto a aire acondicionado y a ventilación, ¿no? Suponen es una integración bioclimática. Nuestra apuesta es que este tipo de instalaciones pues constituya
un híbrido entre sistema de naturación y acondicionamiento bioclimático que permita tratarse como una instalación más, ¿no? Se lleva a cabo un biofiltrado del aire bastante importante con fijación de componentes orgánicos volátiles. Es una herramienta también bastante consistente para luchar contra el síndrome de edificio enfermo, porque nos permite garantizar una humedad relativa en interior más elevada, con lo cual evitamos desecamientos de mucosas y irritaciones que acaban traduciéndose en malestar, jaquecas, incluso bajas en los trabajadores que ocupan esos espacios. Y lo más interesante, ¿no?, según también nuestras mediciones, en túnel de viento en la Universidad de Almería, podemos conseguir unas reducciones entre 5 y 10 grados centígrados de la temperatura del aire de captación, ¿no?, en condiciones de clima de verano y ambiente seco, que es cuando tenemos un potencial mayor de incrementar esa humedad relativa del aire sin salirnos del rango de confort. Ya para ir terminando, creo que vamos a ir apurando, quería traeros, bueno, entiendo que vuestro perfil como arquitecto, lo interesante es cómo jugar con todas estas tecnologías desde el minuto cero y cómo lo integráis en vuestro diseño de proyecto. Y bueno, junto con los techos verdes, los jardines verticales permiten hacer un enfoque en un tratamiento del edificio como casi un ser vivo, ¿no? Mejorando el aislamiento térmico de la envolvente en aquella zona donde entendemos que puede ser más necesario. De ahí un poco la vuelta de tuerca, ¿no?, que el conocimiento y manejo de este tipo de sistemas nos puede aportar una vez que los traslademos al proyecto arquitectónico. No disponerlo donde me venga bien y me guste, sino realmente donde el edificio le van a sentar mejor, donde ese aislamiento que está proveyendo el sistema, la instalación de techo verde o el jardín, van a ser mejor aprovechados, ¿no?, mediante facilitando la creación de corrientes de ventilación natural que permitan establecer criterios bioclimáticos en el diseño de ese proyecto, o incluso aumentando la fijación de gases de efecto invernadero, o sea, que nuestro edificio se pueda convertir en un elemento que pueda paliar en cierta manera esa contaminación exterior y mejorar las condiciones de salubridad y de uso de los espacios interiores, ¿no? Ya para finalizar, he traído algunos proyectos en los que hemos participado para que veáis que todo esto, pues se tiene en cuenta, se está trabajando en ello y los equipos de arquitectura pues lo consideran y lo plantean en sus propuestas. Esta en concreto es un edificio en el que se consideró una estructura mallada en la línea del MFO de Zurich, de Burkhardt y Partner, que permite, con plantaciones en el suelo y en una línea intermedia, estas son líneas de plantación intermedias para que nos permitieran acortar esos plazos de cubrición de la envolvente, se iba planteando una piel, bueno, que dotaba al edificio de una interfaz que permitía intercambiar esa zona de exterior-interior, bueno, en el que al final daba como resultado espacios tan interesantes como estos, ¿no? Además, con una traducción directa y medible sobre el funcionamiento energético de la envolvente, porque todas estas superficie de trepadoras, pues al final acaba ofreciendo una superficie de sombra que, bueno, se traduce en un no calentamiento de la envolvente, ¿no? También hemos participado en propuestas de equipos de arquitectura para edificios en altura, en lo que hemos tenido en cuenta planteamientos de gestión sostenible del recurso hidráulico, ¿no?, del recurso agua dentro del edificio, planteando el aprovechamiento de esa agua de riego y el aprovechamiento de las aguas grises en su filtrado a través del techo verde y posterior uso, ¿no?, en puntos de descarga de inodoro. Combinado, como ya hablamos antes, con estructuras tensadas que nos permiten guiar y soportar esas especies trepadoras, ¿no?, con resultantes tan interesantes como este. Son 2 muestras y, bueno, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna consulta, nos podéis enviar un correo a info@terapiaurbana.es. Estaremos encantados de atender cualquier consulta o facilitaros información y, nada, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Sí. Sí. Como decía, el impacto que tiene tanto en la envolvente como de un punto de vista estético no hay discusión, pero en un contexto actual como en el que nos encontramos, tenía una serie de preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el mantenimiento de agua? ¿Cuál es el aporte, ¿no?, cuantificado de agua o del precio, quizás, ¿sabes? Que en el tiempo, no sé si lo habéis calculado al Sí, bueno, esa estimación depende del tipo de instalación, ¿no?
Realmente nosotros estamos trabajando con soluciones recirculadas, por lo tanto el volumen de agua considerado en esos depósitos de acumulación que se emplean para el riego tienen una duración en el tiempo, vamos, que en la que se aprovecha, no es una solución perdida en la que cada vez que se necesita un aporte de riego se abre el grifo y se gasta y lo que sobre se tira, sino que esa conducción, eso se me ha pasado antes de comentarlo, esa instalación de riego permite hacer un riego de las zonas plantadas y esa recogida del exceso se reconduce a depósitos de acumulación en los que, previo filtrado, luego se vuelve a aprovechar. O sea que únicamente está consumiendo el agua necesaria para la supervivencia de las especies. Yo no soy el agrónomo, no sé si Rafa nos podría aportar algún dato a nivel de número. Sí te puedo decir que nosotros estamos considerando una acumulación para garantizar unos 10 riegos, y eso es el volumen con el que estamos dimensionando nuestros depósitos, y esto varía mucho en función de la superficie, porque si estamos hablando de una instalación de 20 metros no tiene nada que ver con un jardín de 50 o 100 metros cuadrados, ¿no? Y en cuanto al precio, en función del tipo de apuesta y de la disponibilidad de recursos que haya en el presupuesto, pues podemos estar hablando que actualmente en el mercado estos sistemas van entre 400 y 600 euros metro cuadrado, considerando todos los elementos que incluye la instalación. Hablo de depósito, de ingeniería hidráulica, de iluminación, de monitorización y telecontrol. Y claro, en función del tipo de intervención, pues se podrá plantear o no se podrá plantear. Nosotros también nos enfrentamos a esa cruda realidad actual, y cuando hay que hacer un planteamiento que integre naturación, pues vamos a soluciones mixtas, ¿no? Que nos permitan emplear sistemas de muros verdes en donde los elementos en los que se pueda obtener una repercusión mayor, y los sistemas de trepadoras que podemos estar hablando entre 100 y 200 euros metro cuadrado, pues emplearlo de una manera más potente, ¿no?, en el proyecto. Vale, otra duda que tenía también, que a lo mejor he echado un poco en falta, el ver algún ejemplo aquí, ¿no?, en nuestro ámbito más cercano, lo que es Andalucía, ¿no? No sé qué tipo de planta utilizáis, porque creo que el ejemplo así más cercano era el CaixaForum de Madrid, ¿no? Sí, realmente nuestra trayectoria como empresa es relativamente corta. Hasta ahora hemos participado en muchos proyectos que están en fase de o licitación o previo concurso, en los que, de obras nuestras, las que tenemos son los prototipos y las instalaciones llevadas a cabo con la universidad, ¿no? Ya en una área más cercana, en Andalucía, sí te puedo decir, que Intempersi tiene su solución con jardines verticales modulares que implementó en el Museo Thyssen o Picasso, con el que hay una fachada en el que tiene unos módulos colgados, pero va a solución perdida, porque ese agua que chorrea va oxidando una chapa de acero corte en la que, no sé, si buscas jardín vertical Museo Málaga te va a salir. Ahora mismo no te sabría dar mucho más datos, pero no hay muchas empresas que estén apostando ahora mismo por este tipo de desarrollo, ¿no? Además, el parón de la crisis no hace que nadie se meta en esta historia, pero sí es verdad que nosotros nada más salir hemos tenido una muy buena acogida a nivel de estudios y equipos de arquitectura. Hemos trabajado con Ruiz Larrea, con la gente de DEA, con JBF, que forma parte de uno de los profesores también de aquí de la escuela, y son propuestas en las que se va teniendo en cuenta. Es verdad que no vamos a plantearlo para un proyecto de viviendas de VPO en la que vamos ajustando hasta de qué grifería vamos a colocar, pero en función del tipo de instalación pues puede tener sentido adoptar algún tipo de estos sistemas, ¿no? Nada más. Espero haberte respondido, que es muy... hay que concretar. Por allí... Hola, ¿qué tal? Hola. Yo tenía varias dudas con respecto tanto al proceso constructivo como también al tema de cálculos y lo que puede influir vuestros sistemas, por ejemplo, a la hora de plantear sistemas de climatización dentro del edificio. Porque un poco todo lo que habéis contado siempre me lleva a la cabeza ahora de una planta, pero hoy día que la rehabilitación está como muy de moda, ¿no? Pero muy requerida, ¿no? Porque no hay tanto dinero como para seguir construyendo nueva planta. Sí veo interesante saber cómo adecuar esto a edificios que ya están construidos, los requerimientos que requieren de tratamiento de fachada, por ejemplo, y también, por ejemplo, en nueva planta, cómo diseñas tú la sección constructiva de esa fachada, tanto para el aguante de peso, que no sé en cuánto estamos hablando por metro cuadrado. Para un sistema pasivo podemos hablar de entre 40 a 50 kilos metro cuadrado. O sea, no es un peso muy elevado porque la perfilería va muy ajustada, la estructura de soporte es bastante liviana y, el sustrato no tiene apenas peso, es despreciable. Y considerando la situación más crítica, que con el sustrato saturado, estimamos en torno a 50 kilos metro cuadrado.
Y el tema de modificación con respecto... Sí. De todas maneras, bueno, tenemos alguna tarjeta que si necesitáis más información nos podemos facilitar. Muchas gracias.